Hola, me llamo Natalia Francisco y soy monitora del curso de Cultura y Arte dentro del programa de formación de los Centros Sociales de Mayores del Ayuntamiento de Murcia. Estos programas están gestionados por la empresa Salcillo Servicios. El objetivo de estos cursos de formación es promover el desarrollo de una serie de conocimientos y habilidades que favorezcan un envejecimiento activo y saludable. A su vez, podrán disponer de estas clases online para que las consulten cada vez que lo deseen. Y si les interesa, pueden acudir a su centro social de mayores e inscribirse a este taller para acudir presencialmente y asistir al curso completo. Bien, ahora les voy a comentar brevemente los objetivos y contenidos que vamos a ver a lo largo de este curso. Nos acercaremos a las diferentes disciplinas artísticas descubriendo su belleza e interés. Nuestra creatividad se expresa a través de diferentes manifestaciones culturales. Es por ello que durante este curso aprenderemos a saber apreciar, reconocer el valor y disfrutar viendo una obra de arte como puede ser un cuadro, una escultura, una instalación o una pieza de artesanía. Entre los contenidos que vamos a ver a lo largo del curso son los siguientes. Veremos conocimientos básicos de teoría e historia del arte, tipos, formas, periodos artísticos, materiales, autores. Visualizaremos y analizaremos diferentes obras de arte. Posiblemente también realizaremos alguna salida cultural, alguna visita a museos, exposiciones o el estudio de algún artista. Y bueno, este curso nos permitirá conocer nuestro legado cultural desde el más local, el más regional, hasta los movimientos artísticos más interesantes a nivel internacional y de arte contemporáneo. Finalmente, este curso nos va a permitir reconocer nuestro lado más creativo y artístico que podemos encontrar en cada uno de nosotros y poner en común nuestras experiencias y opiniones con el resto de compañeros en el curso presencial. Bien, para la clase de hoy he seleccionado uno de los temas que forman parte de este curso. Es un tema muy interesante, enfocado en la pintura, y es el del impresionismo. Todos hemos visto alguna vez este tipo de cuadros de colores muy vistosos, muy alegres, muy llamativos. Estamos muy familiarizados con este tipo de imágenes, que además ya forman parte de la cultura popular y que han influenciado no solo al arte contemporáneo, sino también en el cine e incluso a la fotografía. Es por esto que durante la sesión de hoy vamos a conocer un poquito más el movimiento del impresionismo. Este estilo pictórico surgió en Francia a finales del siglo XIX. En el año 1874, en París, un grupo de jóvenes artistas, de jóvenes pintores, trató de exponer sus obras en el Salón Oficial de Pintura de París, pero al ser rechazados tuvieron que ser relegados a otro salón llamado el Salón de los Rechazados. Fueron rechazados porque el estilo de sus obras no correspondía al estilo correcto y académico de las pinturas que se veían entonces en los salones de la época. El periodista Louis Leroy calificó a este grupo como los impresionistas, tomando el nombre de impresionista del título de uno de los cuadros que estaban en aquella exposición y que pertenecía al pintor Claude Monet. Este cuadro se llamaba Impresión Sol Naciente, lo pintó en el año 1872 y como podemos ver es un cuadro que en aquella época parecía inacabado, parecía pues una impresión de un momento captado en un instante en el que el sol se está poniendo sobre el río y vemos esa cualidad bocetada, esos trazos sueltos que hoy día estamos muy acostumbrados a ver en la pintura, pero que entonces este tipo de obras resultaban muy llamativas. Bien, vamos a ver algunas de las características generales de las pinturas impresionistas.
Los pintores abandonan el taller y empiezan a pintar en el exterior, a plein air. Tenemos que tener en cuenta que por aquella época, a finales del siglo XIX, se empezaron a comercializar las pinturas al óleo en tubo. Esto favoreció que los pintores pudieran salir a la calle para poder pintar y coger sus materiales de forma más cómoda y moverse, pintando no solo paisajes, sino pintando pues, a la gente, a los vecinos de París o de los pueblos circundantes. Además, se interesaban por pintar más la naturaleza tal y como se mostraba, sin pensar en plasmar temas religiosos o mitológicos. Otra de las características muy conocidas del impresionismo es el estudio del color y cómo se refleja a través de la luz que a lo largo del día incide sobre los diferentes elementos de la naturaleza o sobre los objetos. En este cuadro, también de Monet, vemos como la puesta de sol y esa neblina hace que los colores sobre el Parlamento de Londres sean, bueno, no son los colores realistas, sino que son una impresión de cómo el sol provoca esos reflejos entre entre el río y la atmósfera. Otra de las características es que pintaban con pinceladas cortas y yuxtapuestas, de colores puros y saturados. Al unirse todas estas pinceladas de tantos colores en la retina del espectador, se produce una sensación vibrante y un cambio en los colores. En este cuadro de la pintora impresionista Berthe Morisot podemos ver pinceladas que son muy amplias y de colores puros. Bien. Igual que las zonas iluminadas estaban realizadas con muchos colores, lo mismo sucede con las sombras. Las sombras no las pintan con tonos negros o grises, sino que prefieren realizar una amalgama de colores pues, complementarios, como pueden ser azules oscuros, con rojo, malvas e incluso verdes. En este cuadro del pintor Camille Pissarro vemos como, además de mostrar una escena cotidiana, que es una chica que está en su habitación peinándose, las sombras están pintadas, como ya he comentado, con tonos vivos, pero que vistas en conjunto, ese crisol de colores visto en conjunto, forma una sombra oscura que desde lejos puede verse incluso parda o marrón. Bien. Vamos a ver algunas otras influencias que llevaron a la creación del movimiento impresionista. Como precedentes tenemos a los pintores de la escuela de Barbizon. Estos pintores, como Millet, ya empezaron a salir al exterior a pintar en los paisajes. También se influenciaron por los pintores paisajistas holandeses del siglo XVII, ya que empezaron a darle protagonismo a los campesinos, a la vida real de las ciudades y los campos, en lugar de preocuparse por retratar pues, miembros de la realeza, de la burguesía o escenas mitológicas o alegóricas. Otra de sus influencias fue el pintor del siglo XIX inglés Turner. Él pintaba paisajes con efectos de atmósferas evanescentes de colores muy vistosos, haciendo diferentes capas que superpuestas creaban pues, una sensación atmosférica muy llamativa de diferentes colores. Bien, por aquella época se empezó a extender el uso de la fotografía ya en papel. Es por ello que los pintores se dan cuenta que ya no tienen nada que hacer frente a la representación de la realidad tal y como la vemos, y se dan cuenta de que tienen que darle a los cuadros una calidad diferente, una calidad plástica y pictórica. Por eso empiezan a utilizar más cargas de pintura, pero también piensan en cómo la fotografía tiene la capacidad de captar el instante, el movimiento congelado, de una manera pues, más fresca y espontánea que los cuadros clásicos habían estado haciendo hasta la fecha. También les sirve la fotografía como herramienta preparatoria para hacer bocetos y estudios previos a acometer un dibujo o un lienzo.
gracias al comercio llegan a Europa obras de arte y de decoración de Asia, especialmente de Japón. Esto también influencia mucho a los impresionistas. Encuentran en los grabados y estampas japonesas un estilo muy diferente, unas composiciones muy originales, diferentes a lo que se había visto en la época, con unos colores planos y unas escenas de la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en estampas de Hiroshige u Hokusai. Así que, bueno, los pintores decidieron tomar esta moda para incluirla también en sus cuadros. Bien, ahora vamos a conocer brevemente a un pintor que fue clave para el desarrollo del movimiento impresionista. Él nunca se consideró impresionista, era un poco más mayor que el grupo de pintores de ese movimiento, pero para ello fue fundamental. Estamos hablando del pintor Edouard Manet, nacido en 1832 en una familia acomodada de París. Pudo formarse académicamente en el dibujo y en la pintura. También tuvo la oportunidad de viajar a España y conocer la obra de los maestros Velázquez y Goya, de los que queda completamente asombrado y trata de incorporar la técnica de estos pintores a los conocimientos que había adquirido él en la Academia de Pintura. Esta incorporación de este estilo que desarrolló Manet no fue muy bien recibida por los críticos en la época, que no entendieron muy bien los cambios que estaba haciendo en sus cuadros. Así que algunos de sus cuadros, o quizá la mayoría, fueron llevados al Salón de los Rechazados. Esta es una de sus pinturas más importantes. Es un óleo sobre lienzo de gran formato, de más de 2 metros de longitud, que, pues como les he comentado, fue presentado en el año 1863 en el Salón Oficial, pero fue rechazado, por lo que tuvo que ser llevado al Salón de los Independientes o Rechazados. ¿Por qué recibió tantas críticas por parte de la sociedad de la época? ¿Por qué escandalizó? Bien, este cuadro, aunque parece en principio que fuera clásico, representa una escena un poco extraña. La mujer se encuentra desnuda, también hay otra mujer en el fondo de la escena. Sin embargo, están charlando junto a 2 caballeros que se encuentran vestidos. Como vemos, la gran diferencia con respecto a los cuadros clásicos que se habían visto hasta entonces es que esta mujer no es una Venus mitológica ni es un motivo religioso, sino que era un retrato real, es decir, todo el mundo en la sociedad del momento pudo reconocer a esa chica como una conocida actriz de la época de dudosa reputación. Además, los caballeros eran el hermano del pintor y un popular escultor también de la época. Por tanto, se trataba de un retrato real y no una obra clásica con una simbología religiosa o mitológica. Además, el tratamiento de la obra no era el tradicional. Se veía un cuadro inacabado, de pinceladas sueltas. Los cuerpos, las pieles tampoco estaban modeladas al gusto de la época, por lo que fue totalmente rechazado, aunque llamó la atención de los impresionistas. Bien, ahora sí que vamos a conocer a uno de los fundadores y pintores más importantes del movimiento impresionista. Se trata de Claude Monet. Claude Monet nació en el año 1840 en París, aunque se crió en una pequeña ciudad de Normandía. Pronto empezó a mostrar dotes para el dibujo y las caricaturas y consiguió cierta relevancia en su ciudad. Así que su familia decidió apoyarlo para que viajara a París en el año 1859 y completara su formación como pintor. Al llegar a París, entra en contacto con el resto de jóvenes pintores y descubre que están haciendo un tipo de obras diferentes. Lo que va a hacer distinto y característico a Monet dentro del impresionismo es que él se interesa más por la representación del paisaje que de la figura humana. Sus pinceladas son cortas, alargadas, y de diferentes colores que van juntándose para crear distintos efectos.
Ahora vamos a ver una de sus series de cuadros más interesantes. Se trata de la serie de la Catedral de Rouen. Rouen es una ciudad de Francia, situada en el noroeste de Francia, que tiene una bonita catedral gótica. A Monet le encanta, le causa gran impresión el ver esta catedral y decide plasmarla a lo largo de una serie de más de 30 lienzos. Su idea es hacer un estudio de cómo la luz incide sobre la fachada de la catedral a lo largo del día. Esto le permite jugar con distintas manchas de color que se superponen, creando efectos de luces y sombras. Fijémonos en la rapidez del trazo con el que va juntando distintas manchas de color que cambian según a la hora del día en la que Monet se puso a pintar. Recordemos que él se trasladó allí para hacer los cuadros. Aquí vemos como en la primera versión las sombras son más oscuras sobre los arcos de la fachada. Aquí vemos otra versión en la que se reflejan otras sombras de otros edificios. Aquí vemos otro momento del día con tonos muy rojizos, seguramente era un momento de la puesta de sol. El siguiente parece un momento captado de la luz matutina, donde las pinceladas son casi de color blanco. Bien. Pasemos a otro de los temas que más interesó a Monet y que lo hizo muy popular mundialmente. Es la serie de los nenúfares. Más que una serie, bueno, él hizo multitud de cuadros de sus jardines y de los nenúfares, empezados alrededor del año 1893. Monet se traslada a una casa en Giverny, que es una localidad situada a 1 hora y media de París, y allí pues tiene una casa con un jardín precioso, con muchísimas plantas, flores, árboles. Allí se construye un estanque y decide también instalar un puente de influencia de estilo japonés, y también decide cultivar nenúfares en su estanque. Así, esta localización tan bonita empieza a inspirar al pintor y así se lo hacía saber a un escritor en la época. Le dijo: «De repente tuve la revelación de lo encantador que era mi estanque. Cogí mi paleta. Desde entonces casi no he tenido otro tema». Desde ese momento y hasta el final de su vida se dedicó a pintar pues, la zona de su jardín y del estanque. Aquí podemos ver uno de los cuadros de los nenúfares. Podemos ver en el detalle cómo Monet no realizaba un dibujo previo, sino que el nenúfar está construido a base de grandes manchas de color y de pinceladas muy sueltas. Podemos ver cómo jugaba con los reflejos del agua, con la sensación de movimiento, con esos tonos verdes oscuros contrastados con violetas, morados en el agua y en los nenúfares. También jugaba con ese contraste de los tonos claros, blancos o rosados de las flores. Las pinceladas cada vez van a ser más sueltas, más violentas, trabajadas de una forma rápida. Aquí lo podemos ver mejor en este gran cuadro, donde podemos ver que las nubes parecen reflejarse en el agua, hay pinceladas más anchas, otras más lineales, las ramas de los sauces llorones que enmarcan el cuadro casi nos hace pensar que fuera un precedente de un cuadro abstracto. Y también trataba con esos gestos tan espontáneos a la hora de pintar de reflejar el movimiento del agua. Bien. Además, en París, el Museo de l'Orangerie le encargó al final de su vida, de su carrera. En este museo, que está situado muy cerca del Museo del Louvre, había una sala donde le encargaron a Monet realizar una serie de cuadros de estos nenúfares a gran escala. Así que él realizó específicamente para esta sala unos cuadros bellísimos
muy grandes y alargados que envuelven prácticamente al espectador. Debido a la magnitud de estas obras, este conjunto ha recibido el nombre de la Capilla Sixtina del Impresionismo. Bien, ahora vamos a conocer a otro de los pintores impresionistas más conocido. Se trata de Pierre-Auguste Renoir. Renoir, al contrario que Monet y Manet, nació en el año 1841 en una familia muy humilde. A los 13 años ya trabajaba en la ciudad de Limoges como pintor y decorador de porcelanas. Posteriormente se traslada a París, donde conoce al resto de jóvenes pintores con los que formará el grupo. Y bueno, debido a su formación como decorador de porcelanas, sus cuadros van a tener unas pinceladas muy alargadas, unos colores prácticamente apastelados, muy llamativos, unos motivos muy amables. Y bueno, característica de este pintor es que él prefiere retratar la figura humana más que el paisaje. Él estaba más interesado en representar las texturas de los ropajes, los cabellos, las pieles de los lugareños, de los personajes que mostraba antes que el paisaje. Este maestro del impresionismo fue llamado el pintor de la alegría, por representar temas sencillos de la vida de los parisinos o de los locales de pueblos cercanos. Los colores con los que representaba estos cuadros, como podemos ver en este cuadro que se llama El Columpio, son muy luminosos, muy alegres. Vemos como la luz del sol pasa a través de las hojas de los árboles, creando efectos muy bonitos en las personas retratadas en el cuadro. Bien, aquí vemos otras obras que son muy características, ¿no?, del estilo de Renoir. Por ejemplo, en la izquierda podemos ver una joven mujer cosiendo. Fijémonos en lo que hemos comentado del tema de las manchas de color. Fijémonos, por ejemplo, en los cabellos de esa joven. Están realizados con tonos morados, verdes, incluso amarillos, azules oscuros. Pero si tuviéramos que decir de qué color es el cabello en general, ¿no?, en conjunto de esa joven, diríamos, bueno, tiene el pelo rubio, castaño claro, y es que efectivamente esa unión de colores complementarios crea distintos efectos en nuestra mirada, sobre todo si los vemos a cierta distancia. Ahora vamos a ver uno de los cuadros más interesantes de Renoir, Baile en el Moulin de la Galette, realizado en el año 1876. Este óleo sobre lienzo de gran formato, recordemos que cuando comentamos estos cuadros impresionistas, en su gran mayoría van a tratarse de óleos sobre lienzo, pues recordemos que la pintura acrílica no se había todavía desarrollado en aquel momento. Esta escena de Baile en el Moulin de la Galette representa un momento de una tarde de fin de semana en el recinto del Moulin de la Galette, que estaba situado en el barrio parisino de Montmartre. Recibía el nombre de Moulin de la Galette por un antiguo molino de viento que hoy día todavía se puede visitar. En la escena podemos ver jóvenes trabajadores, burgueses, estudiantes que se han reunido allí para charlar, pasar un buen rato y bailar. Renoir se trasladó específicamente allí para pintar in situ esta escena, un momento muy espontáneo que nos puede recordar a una fotografía. Para el cuadro posaron amigos del pintor y modelos, personas que se encontraban allí. Como podemos ver, en la escena no hay un interés por parte de Renoir de hacer un dibujo perfecto, ni un tratamiento anatómico, ni siquiera un estudio de la perspectiva. Lo que le interesaba realmente a Renoir era que el conjunto fuera un cuadro bello, de grandes cualidades plásticas, y efectivamente podemos comprobar cómo el resultado funcionaba muy bien. Es un cuadro de gran belleza.
Miremos, por ejemplo, las diferentes parejas del fondo que están bailando. Algunas están a la misma altura, pero si nos fijamos, son de distintos tamaños. Bien, vamos a ver otro de los cuadros más famosos de Renoir. Se trata del Almuerzo de los Remeros, del año 1881. Como en el cuadro anterior, este cuadro sintetiza la alegría de vivir en una mañana soleada de un café o un bar a las orillas del Sena. Aquí podemos ver cómo los jóvenes están charlando en diferentes mesas. En el primer plano vemos una composición circular de esos jóvenes que están sentados hablando, pero las miradas de los personajes nos van conduciendo de un lado a otro del cuadro, al igual que las líneas verticales del toldo de la terraza y de la barandilla. Eso nos lleva a contemplar las escenas de personas que están charlando en un segundo plano. Una vez más podemos ver cómo Renoir trabaja con pinceladas muy finas, muy alargadas, con muchos colores, de tonos más bien que dan un aspecto apastelado a los cuadros. Y no trabaja igual a todos los personajes. Por ejemplo, los del primer plano están mucho más detallados, tienen más riqueza en su tratamiento. Como anécdota, comentarles que la chica que sale con el sombrero de flores era la prometida del pintor, se llamaba Aline. Bien, ahora vamos a pasar a ver al último de los grandes pintores impresionistas. Se trataba de Edgar Degas. Edgar Degas es muy conocido mundialmente por sus imágenes de bailarinas. Nacido en el año 1843 en una familia acomodada de París, tuvo la oportunidad de formarse muy bien en dibujo y en pintura. Al pertenecer a una clase social alta, Degas pudo dedicarse a pintar los temas que más le gustaban y le interesaban. En su caso, pues eran el tema de los caballos, los hipódromos, las carreras de caballos y el tema del ballet, la ópera y las bailarinas. Degas no solo fue un gran pintor, sino que fue muy buen dibujante y dominaba también las técnicas del pastel y la escultura. Bien, pues a Degas, como hemos comentado, no le gustaba tanto salir a pintar al exterior como al resto de su grupo de compañeros impresionistas, sino que prefería pintar tranquilamente en el estudio. Ya que le gustaba tanto el dibujo, él prefería no pintar de un modo inmediato, sino hacer multitud de estudios y bocetos previos, fruto de sus observaciones de los modelos. A veces incluso él tomaba sus propias fotografías como punto de partida para esos estudios y bocetos previos. También llevaba, en lugar de salir él, a veces pues incluso llevaba a los modelos o a las bailarinas a su estudio para realizar esos dibujos y ya cometer el cuadro. Bueno, aquí sí vemos dos lienzos terminados del pintor. Tenemos que pensar que como prefería pintar escenas interiores a pintar en el exterior, como vemos los colores, la iluminación pues no es tan alegre, no es un colorido tan intenso como en otros pintores, sino que son tonos más realistas, más clásicos, nos recuerdan un poquito más a lo que hemos visto de Manet. Y se interesó más pues, por esa luz artificial de los interiores. Pero bueno, el toque impresionista lo podemos ver en esos tonos de los tocados, de las flores en el pelo y en los lazos. Aquí vemos otro de los grandes cuadros de Degas, titulado La Sala de Danza en la Ópera, del año 1872. En este cuadro podemos ver un local de ensayo en la zona de la ópera, un lugar con el que Degas estaba muy familiarizado. Podemos ver un momento en el que las bailarinas se encuentran ensayando la obra. A Degas también le influenció mucho la obra de Velázquez e intenta reproducir la sensación atmosférica que el maestro español conseguía en sus cuadros.
Así, Degas intentó en este cuadro conseguir esa atmósfera que nos recuerda un poquito a cuadros como Las Meninas, con ese espejo que se puede ver en el fondo, donde hay una bailarina que se está mirando, esa puerta entreabierta, esos tonos sienas y tostados claros del suelo y de las paredes. Bueno, pues esa sensación también donde las pinceladas son suaves, que nos recuerdan, como hemos dicho, a Velázquez, pero siempre es una mancha que queda contenida dentro del dibujo. Recordemos que a Degas le interesaba mucho el dibujo y no tanto la mancha suelta. A su vez, los toques de negro y de rojo que vemos en los lazos de las bailarinas nos conectan visualmente con el profesor que se encuentra sentado en una zona de la sala. Bien, vamos a ver otro de los cuadros de Degas, que es muy diferente, este cuadro es muy diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Este cuadro se llama La absenta o El ajenjo, es del año 1876, es un cuadro de formato vertical que nos muestra una escena de una tarde en una cafetería que le gustaba mucho a Degas en el centro de París. En ella podemos ver a una mujer que era una actriz de la época y a un caballero que está sentado a su lado, que era un escultor. Vemos que aunque están sentados juntos, no parece haber ningún tipo de conexión entre ellos. La mujer tiene la mirada ausente. Posiblemente ya había bebido de ese vaso de absenta, una popular bebida muy alcohólica, muy popular en aquella época, y quizás esa mirada perdida puede denotar que ya se encontraba bajo los efectos de la absenta. Fijémonos que la composición, la organización de los personajes en el cuadro es muy característica de Degas. Los personajes se encuentran más bien hacia un extremo del cuadro, pero es la dirección de las mesas con esa diagonal la que nos lleva a fijarnos bien en los personajes. Los críticos quisieron ver en esta escena tan decadente una especie de crítica a bueno, pues esa época en París en la que a finales del siglo XIX la ciudad ya se estaba desarrollando a gran velocidad, pero por otro lado pues estaban un poco perdiendo valores tradicionales y la gente se estaba un poco alejando de la naturaleza y era una sociedad un poquito más digamos, decadente e industrial. Aunque los colores son un poquito apagados, vemos como Degas con mucha maestría da diferentes toques de blanco en la zona del mármol de la mesa, en el vidrio del vaso, la botella y en las telas satinadas del vestido de la mujer. Esto nos permite entender un poquito esas diferentes texturas. Bien, para terminar vamos a ver la última obra de Degas, de la clase de hoy. Se titula La estrella y es del año 1876. Este cuadro no está realizado al óleo, sino que se trata de un dibujo al pastel. El pastel es una técnica seca que son una especie de barras de tiza de puro pigmento que extendidas sobre el papel o el cartón forman unas manchas sueltas de gran colorido. Vemos como Degas con gran maestría combina zonas muy difuminadas con las zonas más detalladas de la bailarina. Y fíjense cómo el blanco del tutú, de la falda, se mantiene con unos matices muy limpios. La composición tiene un punto de vista un tanto extraño. No vemos a la bailarina de frente, sino que la vemos desde arriba. Esto fue muy original y muy propio de este pintor, como hemos comentado. Parece como si la viéramos desde arriba. La escena nos muestra a la bailarina haciendo su momento de solo, de protagonista en el escenario, en un momento de la representación. Es como si nosotros estuviéramos en la grada o en el palco viéndola desde arriba. Los colores, como vemos, en el fondo son casi abstractos. Esas manchas que se ven en el fondo son pues el decorado del escenario o las bambalinas, donde si nos fijamos bien, desde donde asoman otras bailarinas y algún maestro o patrocinador que se encuentra ahí. Bueno,
Por hoy hemos terminado con esta clase. Espero que les haya gustado mucho, que les haya resultado interesante. En la siguiente clase veremos el movimiento del neoimpresionismo y el posimpresionismo con pintores tan conocidos como Van Gogh o Joaquín Sorolla. Si les ha gustado esta clase online, pues nada, les animo a que vayan a su centro social, pregunten por el curso de Cultura y Arte y se inscriban para poder asistir a todo el curso completo de manera presencial. Pues nada, hasta aquí me despido, un saludo, muchas gracias.